En esta oportunidad vamos a hablar del concepto de genocidio y de cómo se estructuró y cómo se justificó en Alemania nazi. Claro está que este video está pensado para mis estudiantes, es probable que muchas cosas queden afuera, pero que tienen que ver con cuestiones que fuimos analizando en distintas clases. Siempre quedarán más cuestiones para analizar y para revisar. La pintura que elegí para empezar este video es la famosa pintura Guernica de Pablo Picasso, que la pintó en el año 37. Guernica retrata de alguna manera los bombardeos que los nazis y los italianos de Mussolini llevaron adelante sobre la ciudad de Guernica, con apoyo y a pedido en realidad del ejército de Franco en medio de la Guerra Civil Española. Bueno, ¿a qué llamamos genocidio? ¿De qué hablamos cuando hablamos de genocidio? Primero tenemos que saber que es una categoría jurídica, o sea, estamos hablando de un delito. Por lo tanto, deberían tener todos los genocidios un proceso judicial, ¿no? Y es un delito de lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Que lastima a toda la humanidad entera, más allá de que haya ocurrido en un lugar o en un momento en particular. Estos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, o sea, no prescriben las causas, no hay un tiempo en el que se puede juzgar y después ya no, sino que se puede juzgar en cualquier momento histórico y también en cualquier país. De hecho, Argentina, la jueza Servini de Cubría, tiene causas por la desaparición y asesinato de personas de la dictadura de Franco en España. Así que se pueden juzgar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero también la palabra genocidio es una categoría histórica, no aparece, no se usó en todos los procesos históricos de la humanidad, sino que aparece esta palabra justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es la ONU la que define que genocidio es todo acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente, o sea, a todos o a un grupo importante, ¿no? De un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, es decir, aniquilar, digamos, a todo un grupo por estas cuestiones religiosas, raciales o étnicas, o por pertenecer a una nación distinta. A lo largo del siglo XX, o sea, en la segunda mitad del siglo XX, también se le incorpora a esta definición que la ONU da en el 48, el genocidio por cuestiones políticas, porque a lo largo del siglo XX, en distintas situaciones históricas, también hubo destrucción de un grupo por cuestiones políticas, ¿sí? Entonces, el concepto de genocidio implica aniquilar a un sector muy grande de la población por cualquiera de estos motivos que mencionamos recién. El objetivo de todo genocidio es eliminar a la diferencia. A una diferencia, pero ¿cómo surge esa idea de lo diferente, no? Bueno, esa diferencia se va a mirar como peligrosa, se va a tildar de peligrosa para la supervivencia de la comunidad. Esto tiene que ver con una cuestión hasta sociológica, ¿no? Y para que esto ocurra, un sector de esa sociedad que probablemente llegue al poder, porque si no es imposible, digamos, los genocidios se organizan desde los poderes, ¿no? Del Estado, por ejemplo. Entonces, ese sector que llega al poder se considera que es portador de lo nacional o de ciertos valores o de ciertos principios, y entonces todo lo que es diferente a esos valores, a esos principios, a esa visión de sociedad, es juzgado como peligro, desde la visión de quienes están en el poder en ese momento y van a ejercer este delito, ¿no? ¿Cómo se hace para eliminar esos rasgos de lo diferente a un determinado grupo que ha construido y ha consolidado una posición de poder? Bueno, se hace primero a través de la censura. Cuando hablamos de censura hablamos de prohibición, ¿no?
a través de la persecución, que no es ir corriendo atrás de otros, sino tener toda una lógica de analizar quién es determinada persona, dónde vive, qué hace, quién es su familia. De eso se trata la persecución, ¿no? Tener todos los datos, hacer inteligencia sobre esa persona o también generar algún acto de violencia contra ella, pero digo, después de toda esta cuestión de la búsqueda de información sobre esta persona. Los pogroms, que son actos de violencia en las calles generalmente, sobre estos grupos que son supuestamente peligrosos. Digo supuestamente porque es una construcción, ¿no? La idea del enemigo interno, de que hay dentro de la sociedad un grupo que es más peligroso que otro. Esto se construye ideológicamente. No es que así sea. Y también se puede dar a través de fusilamientos colectivos, como masacres, asesinatos en masa, deportaciones masivas, o sea, trasladar a la población de manera obligada de un lugar al otro. Y por último, el encierro, el trabajo forzado y el exterminio en campos de concentración. Acá vemos imágenes de archivo. Las imágenes yo en esta oportunidad las saco del Museo del Holocausto de Nueva York, pero casi todos los museos del Holocausto del mundo tienen archivo y bueno, también los archivos históricos de los distintos países tienen un acervo documental fotográfico, ¿sí? Vemos en la primera imagen el interior de una sinagoga después de la Noche de los Cristales, que fue un pogrom, o sea, actos violentos sobre edificios, sobre personas. Bueno, se incendia una sinagoga que era el lugar. Una es la que muestra, pero muchas, ¿no? Que era el lugar de rezo de la población judía. Y por otro lado, vemos en la otra imagen quema de libros. Ahí lo que vemos es censura, ¿no? Bueno, acá una cuestión más filosófica. Podemos pensar que estas acciones de perseguir a un grupo y exterminarlo están guiados por el odio, por la locura, por un acto irracional de alguien. Y en realidad muchos filósofos opinan que no son producto de lo irracional. Por ejemplo, Bauman, que es un gran filósofo, sociólogo polaco, dice que no son producto de la barbarie irracional, sino que estos genocidios son producto de la racionalidad extrema, o sea, están pensados, están planificados y que se pueden llevar adelante porque fueron las personas que lo llevan adelante despojados de la inhibición moral. ¿Qué significa esto? Alguien que tortura a otra persona, alguien que asesina a miles de personas o que lastima a un determinado grupo, está despojado de esta cuestión de lo que está bien y de lo que está mal, ¿sí? Hay otras cuestiones que funcionan ahí. Y además lo que dice Bauman no es producto de lo irracional, sino que está demasiado racionalizado, en el sentido de que hay una planificación estricta de lo que se va a hacer. Otra gran pensadora fue Hannah Arendt, también filósofa, socióloga alemana, perseguida, ¿no?, por los nazis, tuvo que exiliarse, que dice que el holocausto a la población judía fue producto de estados totalitarios que lograron suspender la sensibilidad de los seres humanos, o sea, de la población que aceptó que eso ocurriera, ¿no? Y que también repite ella, que los han despojado de toda norma ética y moral, o sea, decir, che, esto está mal, ¿no? Ese despojo es parte de un proceso, dice Hannah, que tiene etapas y que fue planificado. De hecho, no se asesinó, por ejemplo, a toda la población judía de un día para el otro, sino que vamos a ver algunas etapas para que esto pueda llevarse adelante y para que la población alemana, por ejemplo, en ese momento lo acepte, ¿no? Como necesario, por lo que venía diciendo antes. Bueno, holocausto o Shoah es la denominación del genocidio a los judíos. O sea, cuando hablamos del genocidio de los nazis, hablamos de un proceso en el que se aniquiló a muchísimas personas, no solo a judíos. Pero cuando decimos holocausto o Shoah, nos estamos refiriendo exclusivamente a la persecución y al aniquilamiento de los judíos europeos por parte del Estado nazi en el proceso que va desde que Hitler llegó al poder en el 33 hasta que la guerra termina en el 45.
La justificación de por qué debían ser perseguidos y aniquilados es porque, según los escritos de Hitler y de muchos otros, eran miembros supuestamente de una raza inferior y que esto degeneraba a la civilización. A ver, cuando uno lee los discursos, lo que aparece es, o cuando lee Mi lucha, lo que aparece es que la causa de la Primera Guerra Mundial la van a poner en la población judía. Bueno, son los causantes de que nos haya ido mal en la Primera Guerra. ¿Y por qué? Porque nos mezclamos con ellos. Y ahí, en esta idea de la mezcla, va a aparecer como contraposición la idea de la pureza racial que ellos van a buscar. En realidad, hoy sabemos que no existen las razas de seres humanos. Esto está comprobado por la biología, no por la historia. Por la biología, por la antropología, han demostrado que no existen razas de humanos porque todos tenemos la misma composición de ADN. Las diferencias que tenemos son externas, son fenotípicas, ¿sí? El color de piel, los ojos, bueno, y eso tiene muchísimas causas y explicaciones. Ahora, en ese momento se utiliza la teoría racial, ¿no?, para justificar este genocidio, es decir, en Alemania nazi se va a creer que va a haber razas distintas y que no solo va a haber razas distintas, sino que va a haber una raza que es superior, que es la raza aria. O sea, los de tez blanca, los de piel blanca. Y por lo tanto, todas las otras razas van a ser inferiores, particularmente la de la población judía. Esto en el discurso de Hitler lo podemos visualizar muy claramente. Y esto es la justificación del racismo, ¿no? ¿El racismo qué es? Es justamente creer que hay razas y que hay razas inferiores y otras superiores. Que las superiores tienen por así decirlo, el derecho de aplastar y aniquilar a las otras, ¿no? Algunas veces los alumnos me preguntan, ¿pero por qué se ensañaron con los judíos? Bueno, esto no era nuevo. Desde la Edad Media tenemos situaciones en Europa occidental y cristiana, tenemos situaciones de expulsión de judíos o de segregación de la población judía y también musulmana. Por ejemplo, con los reyes católicos en el siglo XV en España se expulsó a los judíos y a los musulmanes del territorio español, salvo que se convirtieran. O sea que no es algo nuevo. Lo que sí podríamos pensar es que la población judía tiene no solo una religión distinta, sino pautas culturales distintas, ¿no? Formas de organización de las familias, rituales, encuentros, momentos, lugares, ¿no? Por ejemplo, la sinagoga, el tipo de comida. Entonces puede ser que estas pautas culturales que son distintas hagan ver a quienes se consideran occidentales y cristianos a esta población como un peligro, como una amenaza. Esto también es una cuestión sociológica que tenemos que analizar de por qué los seres humanos a lo distinto lo vemos como peligro, ¿no? Algunos sociólogos dicen, bueno, quizás es porque me ponen tela de juicio a mí. Cuando el otro me muestra algo distinto, me muestra la posibilidad de que lo mío no sea tan cierto, ¿no? Bueno, ahí me fui con cuestiones más sociológicas y filosóficas, pero para ir pensándolo, bueno, la justificación del Holocausto va a ser que van a considerar muchos alemanes que los judíos son un peligro, que son una raza inferior y que por haberse mezclado con ellos les fue mal históricamente en la Primera Guerra y lo que fue después la crisis de la posguerra y demás. Entonces se le echa la culpa a los judíos y por eso se intenta esta búsqueda de pureza racial alemana, se prohíben los matrimonios entre judíos y alemanes, por ejemplo, ¿sí? También hay que decir que la población judía en el mundo en general es una población que se dedica, en general, no todos, pero al comercio. Entonces también muchos empezaron a decir, son los que tienen dinero y a nosotros nos está yendo mal. En realidad esto no es tan cierto, ¿sí? Bien. En realidad, el Holocausto entonces es el asesinato de 6 millones de judíos aproximadamente. Siempre cuando hay un genocidio tenemos que pensar que las víctimas son más, porque las víctimas también son los familiares, también son los exiliados, los perseguidos, los que se pudieron ir. Entonces las víctimas son más que los asesinados. Y muchos asesinados quizás no están en ese número, digamos, ¿sí? Y también hubo otros 5 millones de personas aniquiladas por otros motivos. Por eso no solo hablamos de holocausto, que es el asesinato de judíos, sino de un genocidio.